Buenas tardes a todos. Vamos a hacer fortalecimiento para rejuvenecimiento. Mientras esperamos a que entren otras pocas de personas, compartan el link, compartan la liga para que más personas se vean beneficiadas. Ahorita vamos a explicar un poquito de en qué nos va a ayudar todo esto. Y les voy a compartir el link. Compártanlo ahí en su Facebook o en el Facebook. Estoy compartiendo sale la pantalla así diferente. Si ven que volteo para otro lado, no es que se me vaya el ojo, lo que pasa es que tengo el celular y tengo la cámara de la computadora aparte. Déjenme compartir aquí mientras se conectan los demás. Si alguien trae además alguna otra afectación, dolor, molestia, igual me puede poner. Y después de que terminemos el fortalecimiento para rejuvenecer, si nos queda un poquito de tiempo, ahí tratamos esos temas también. Okay. Dejen compartir en un grupo más. Y ahorita explicamos de qué trata. Ok, muy bien. Wendy, buenas tardes, Wendy. Saludos y bendiciones. Que estén muy bien. Sandra Romero. Buenas tardes, Sandra. Muchos saludos. Erika María, mi esposa. Este te va a ayudar para ahí molestias de dolor de cabeza también. Vamos a aprovechar aquí. Dice, tengo un mioma bastante grande en el útero. Me operarán aproximadamente en un mes. Si sobra tiempo, al final de la transmisión, ¿me puedes dar algún consejo? Sí, al terminar lo que tiene que ver con rejuvenecimiento, me recuerdas antes de despedir la transmisión ahí, me recuerdas y te vamos adelantando algo para irte ayudando con eso. Bueno, vamos a tratar hoy el tema de rejuvenecimiento. Muchos piensan que rejuvenecimiento únicamente es la forma en que uno se ve, lo estético, y en parte sí tiene que ver, pero va ligado con otras funciones del cuerpo, ¿no? Hay que revisar los órganos, cómo están nuestra piel, si trae muchas toxinas. Por eso, por ejemplo, hay muchas personas cuando traen muchas toxinas, cuando sudan, el olor es muy fuerte, o por ejemplo, personas que consumen mucho medicamento, el olor hasta huelen a las vitaminas o al medicamento que están consumiendo, ¿no? También eso puede provocar muchas erupciones en la piel, sobre todo, por ejemplo, cuando uno está en la pubertad, que está con lo hormonal también, tiene mucho que ver ahí, va ligado. Entonces, no es nada más decir, fortalecemos la piel y que se estire y se vea bonita y que no brille. O sea, hay muchas cosas detrás. Entonces, para las personas que se han conectado, para hacer este ejercicio, igual como va a quedar grabado recuerden que estos fortalecimientos, si se escuchan grabados, con esta técnica que manejamos del método Yuen, quedan programados los videos. Entonces, en la repetición pueden, si no lo ven en vivo, sigan los ejercicios que les voy a ir dando.
para que hagan la comparación de un antes y un después. Algunas personas notan diferencia. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con el rostro, además de fortalecer otras partes del cuerpo. Lo que van a hacer ahorita, se van a tomar una selfie donde se vea su cara. Y al terminar el fortalecimiento, se van a volver a tomar esa selfie. Entonces, de preferencia que sea en el mismo lugar, para que tengan el mismo tipo de iluminación, que no haya otra sombra, ¿no? Que digan, ah, pues es que aquí me dio una sombra y acá veía más luz. Entonces, de preferencia, tómensela en el mismo lugar, ya sea en la misma pared, a un lado de una planta, donde pegue más luz. Tómense una foto ahorita, una selfie, o dos o tres si quieren, para que vean la comparación. Y cuando terminemos les voy a decir para que se tomen otra fotografía y noten ustedes si hay alguna diferencia. Es muy sutil. ¿Por qué? Porque es mucho lo que hay detrás. Entonces, con una sola sesión no se pudiera hacer todo, ¿no? No vamos a volver 20 años atrás. Pero sí ponen atención en alguna arruguita, una pata de gallo, sí van a notar ahí algún cambio. Ale Sarmiento, saludos, Ale. Cecilia Guzmán, muchos saludos para Veracruz, para Cuba también, ahí Emilia, que siempre nos sigue. Hay unos alumnos que tengo en Chile también, Argentina, allá en California también, hay muchas personas que nos siguen de California, ahí en todo lo que es Texas, en España, hay muchos alumnos que tengo de España. Ok, si ya se tomaron la selfie, pues ahí ténganla a la mano y ahorita que terminemos, hacemos el comparativo. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas para entrar en relajación. Recuerden, inhalamos en 7 tiempos. Tomamos aire, inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sostenemos 2 o 3 segundos y exhalamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos 2 respiraciones profundas más. Inhalamos. Sostenemos unos segundos. Imaginen como si trajeran un popote en la punta de los labios y exhalen lentamente. De nuevo uno más. Inhalamos. Exhalamos. Ok, ahorita primero voy a hacer un fortalecimiento en general para lo que tiene que ver con rejuvenecimiento. Y si alguien tiene un problema específico de la piel, pónganme en los comentarios. Y con mucho gusto revisamos a ver qué hay ahí. Bueno, de entrada, vamos a desactivar y eliminar todos aquellos microorganismos que estén afectando la piel. Ya sean virus, parásitos, bacterias, hongos, cualquier microorganismo, ya sea patógeno, no patógeno, conocido, no conocido, mutado. Incluso hay varios microorganismos energéticos, bichos energéticos. Toda esa energía negativa, energía pesada, malas vibras, esa energía mórbida que está afectando entre medio de las capas de la piel, vamos a limpiarlas. También todo lo que es la zona del rostro, son músculos, ligamentos, tendones, nervios, toda la cavidad bucal. Vamos a liberar y eliminar completamente desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, reacciones, todas esas sensaciones que hay en la piel.
Vamos a eliminar la interpretación errónea que tenemos de lo que está afectando nuestra piel o no la está afectando, qué lo provocó, si es algo que hice o es algo en el ambiente. Vamos a eliminar todas esas influencias internas, externas, intermedias. Fíjense, incluso van a notar si alguno de ustedes trae algún dolor, una molestia, alguna otra afectación física. Aunque pareciera que no tiene que ver con rejuvenecimiento, van a notar que si traen algo de eso, se les va a reducir o quitar dolor de cabeza, dolor en las sienes, en, en la zona de la cavidad bucal, oídos. Entonces, con esto que vamos a hacer de fortalecimiento para rejuvenecimiento, van a notar que algunos dolores se les van a disminuir o a quitar de plano. ¿Por qué? Porque recuerden que todo está conectado. Entonces, si traen algún bloqueo a nivel de la piel, eso puede provocar algún dolor, alguna molestia. Puede provocar el sentir como que picazón también. Muy bien, vamos a desintoxicar todo lo que es el sistema nervioso central. Vamos a remover todas esas toxinas, restos de medicamentos, secuelas que hayan dejado medicamentos. Todo esto tanto del sistema nervioso central, bioordenador, en medio de las diferentes capas de la piel, dermis, epidermis. Y esto lo aplicamos tanto en el rostro como en toda la piel del cuerpo. Incluso lo que es a nivel intracraneal también. Vamos a eliminar la flacidez que hay en los músculos, ligamentos, tendones, diferentes capas de la piel. Vamos a eliminar las causas, orígenes y todo el efecto acumulado. Los que acaban de entrar, los que se acaban de conectar, les comentaba al inicio que se tomen una foto, una selfie, una, dos o tres, a lo mejor en diferente ángulo, para cuando terminemos este fortalecimiento, de nuevo se tomen esa foto en los mismos ángulos y hagan un comparativo a ver si notan alguna diferencia. Okay, vamos a eliminar metales pesados que hay también. Ahí persigo los que están conectados a nivel intracraneal. En la parte de la cervical también. Y vamos a remover toda esa toxicidad para las personas que tienen amalgamas. Vamos a remover toda esa toxicidad generada por las amalgamas. Incluso aquellos metales pesados que están demasiado, que tienen demasiado volumen como para ser drenado. Vamos a desintegrarlo. Y vamos a drenarlo. Vamos a limpiar las diferentes capas de la piel. Vamos a colocar energía de limpieza, energía de rejuvenecimiento. Vamos a disminuir la degeneración a nivel celular, intracelular, en los tejidos, en los músculos, ligamentos, tendones, huesos, cartílagos, en todas las diferentes capas de la piel. Disminuimos la degeneración y aumentamos la regeneración. Vamos a eliminar células muertas, tejidos muertos. Vamos a eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones.
Y todas aquellas células que no estén en su nivel más óptimo, vamos a removerlas y vamos a reemplazarlas donde se requiera. Vamos a reemplazarla por células de la más alta calidad, que estén al nivel más óptimo, y distribuimos donde se requieran. Vamos a eliminar la superpoblación celular también. Muchas veces hay zonas donde tenemos células que a lo mejor están bien, son células buenas, sanas, de la más alta calidad, pero puede ser que estén en sobrepoblación, y esa sobrepoblación puede provocar incluso un exceso de volumen corporal. Incluso si se hubieran medido previamente también, algunos de ustedes van a bajar, aunque sean medio centímetro, un centímetro de talla en ciertas zonas donde tengan, por ejemplo, superpoblación celular. Muchas veces ese exceso de volumen también se debe a otras cuestiones, que eso ya lo veo, por ejemplo, en los fortalecimientos que tengo enfocado a lo que es el peso, que ya tengo ahí en mi canal. Ahí vienen más fortalecimientos enfocados a lo que provoca todo ese volumen. Con esos van a bajar aún más de volumen, simplemente con el hecho de escucharlos. Déjame percibir. Vamos a eliminar también tanto de nuestro rostro, nuestro cráneo, cuello, torso, dorso, brazos, piernas, de todo nuestro cuerpo, tanto a nivel macro como micro. Vamos a eliminar células extrañas, células anormales, células agrandadas, células que tienen retención de líquido. Vamos a drenar todo eso. Y drenamos. Vamos a eliminar toda esa toxicidad que hay por dentro y fuera de las células, tejidos, órganos, glándulas. Todas esas toxinas que hay en la sangre. Vamos a aumentar la circulación de la sangre, de la linfa y de la energía. Y vamos a fortalecer todo el sistema linfático. De hecho, ahí vamos a limpiar, eliminar y fortalecer nódulos linfáticos, centros linfáticos, ductos linfáticos, canales linfáticos y todo lo que es el flujo linfático. Vamos a eliminar obstrucciones, bloqueos. Vamos a eliminar exceso de energía que haya en el sistema linfático que esté impidiendo su correcto funcionamiento, que esté impidiendo que se drene de manera correcta. Vamos a fortalecer las influencias internas, externas e intermedias que puedan afectar nuestra piel, que puedan provocar afectaciones tanto por dentro como por fuera. Vamos a eliminar toda esa influencia del colectivo también, de la conciencia, toda esa influencia de los antepasados. Y vamos a aumentar la flexibilidad en todas las articulaciones, sobre todo lo que es el torso, manos, caderas, pies, dedo de los pies, dedo de las manos. Incluso las personas que tienen problemas de artritis o que tienen problemas simplemente a lo mejor por algún golpe o algo que les pasó, para mover sus muñecas o doblar sus dedos. Incluso muchos que pierden la fuerza. Vamos a eliminar todas aquellas ocasiones que alguien ha tratado de impedir que hagamos algo, o todas esas veces que nosotros
hemos querido hacer algo, pero por alguna razón, muchas veces consciente, otras veces inconsciente, nos detenemos y no lo hacemos. Vamos a eliminar el sentirnos frustrados. Vamos a remover esa frustración. Vamos a eliminar la autocrítica que provoca problemas en articulaciones, que provoca problemas en nuestra piel. Vamos a eliminar el autojuicio también. Y la crítica y el juicio de nosotros hacia otras personas y de otras personas hacia nosotros. Entonces lo eliminamos, soltamos, dejamos ir. Si alguien durante el fortalecimiento va sintiendo alguna sensación rara o siente alguna molestia que no traía, pónganmelo en los comentarios para revisar si es por algo del fortalecimiento o si es algo más. Ok, les voy a pedir que hagan una respiración profunda. Vamos a aumentar la flexibilidad mental también y todas esas creencias del que por qué tenemos canas, esas creencias de por qué tenemos arrugas, la creencia de por qué tenemos ojeras, que si es algo hereditario, que si porque mi papá y mi abuelo y mis tatara y no sé qué, siempre tuvieron arrugas y siempre tenían ojeras. Entonces vamos a eliminar esas creencias, esas programaciones. Vamos a eliminar todas esas limitantes que nos afectan. Incluso ahí me llegó ahí de alguien de ustedes, muy marcado, como si fuera, como cuando les dicen, ¿no? Es que eres igualito a tu tío, hasta las mismas arrugas, o hasta fruncen el ceño igualito, y parece que están enojados. Entonces vamos a eliminar todas esas veces que nos han dicho algo de eso. Vamos a remover toda esa toxicidad que hay a nivel cerebral. Vamos a eliminar toda esa mente del cerebro. Vamos a eliminar la mente del pasado, el estar pensando en lo que ya ha pasado, en lo que ya pasó, lo que ya fue. Vamos a eliminar también, vamos a borrar todos los hubieras. Es que si hubiera hecho esto, me hubiera ido mejor. Si hubiera hecho aquello, si hubiera ido, si me hubieran aconsejado. Entonces vamos a eliminar todo eso del pasado. Vamos a ponernos fuertes para el aquí y el ahora. Y nos ponemos fuertes para el futuro, inmediato, mediano y largo plazo. Y aunque no pareciera, todo eso también puede afectar a nuestra piel. Vamos a aumentar los espacios vacíos entre articulaciones y estructuras para evitar muchas veces cuando los espacios entre articulaciones están muy unidos, están muy pegados. Ese roce al movimiento provoca un desgaste y ese desgaste provoca dolor, inflamación y pues ahí va la cadenita, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos, aumentamos ese espacio entre articulaciones y estructuras. Y en lo que es el sistema linfático, vamos a fortalecer amígdala palatina, ganglio submaxilar, cervical, vena yugular interna derecha, conducto linfático derecho, vena subclavia derecha, timo, vasos linfáticos, conducto torácico, sistema del quilo, ganglio intestinal, intestino grueso, apéndice, médula ósea roja, vasos linfáticos, vena yugular interna izquierda, conducto torácico, vena subclavia izquierda, ganglio axilar, vaso, intestino delgado, conglomerado, todo lo que son los folículos linfáticos, la placa de Peyer, ganglio ilíaco, ganglio inguinal. Y en todos estos puntos, estos elementos,
Vamos a eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones. Vamos a limpiar y fortalecer los chakras también, del 1 al 8. Yo sé que la mayoría conoce el 1 al 7, pero el 8 es el chakra de la tierra y también pues eso nos conecta, ¿no? Y eso nos puede afectar de muchas formas. Vamos a alinear todos estos chakras, vamos a limpiarlos y vamos a fortalecerlos para que estén centrados, equilibrados y estables. Y vamos a coordinarlos con la piel, con las estructuras, con los huesos, ligamentos, tendones, órganos, glándulas, sistemas, cartílagos. Y vamos a fortalecer la interacción de estos chakras con los chakras más pequeños. Pues vamos a limpiar y fortalecer los chakras de los órganos. Y vamos a fortalecer todas las funciones de los órganos, glándulas, sistemas y todo lo que va y deriva con la piel. Vamos a eliminar debilidades de 2 puntos. Vamos a eliminar en todo el sistema linfático, vamos a eliminar rechazos, resistencias. Y vamos a ponernos fuertes en todo lo que tiene que ver con la cuestión de rejuvenecimiento, tanto de la piel, órganos, glándulas, estructuras. Vamos a aumentar la aceptación, reconocimiento, integración, balance muscular, equilibrio estructural. Vamos a nivelar nuestro cuerpo. Vamos a eliminar desigualdades, desuniformidades, desniveles. Vamos a drenar todo ese exceso de energía que puede estar afectando nuestro cuerpo. Ok, ahí percibo ya mejor. Y vamos a maximizar las conexiones linfáticas y vamos a acelerar todo ese drenaje linfático y el drenaje por el sistema de eliminación excretor también. Antes de continuar, de nuevo por los que entraron tarde, igual les voy a invitar para que lo vean desde el inicio y en la repetición. De nuevo, tómense, los que no se han tomado la foto, la selfie, que entraron tarde, tómense la selfie, igual a lo mejor con lo que viene aquí a continuación, que va más enfocado a lo que es el rostro, a ver si notan un cambio también. Para los que no se tomaron la foto al inicio, tómense una selfie, esa de frente o de diferente ángulo, y al finalizar la transmisión, tómense de nuevo, les voy a decir para que se tomen de nuevo en el mismo lugar para que la iluminación sea la misma y noten a ver si algunos de ustedes notan alguna diferencia. Muchos sí lo van a notar, otros a lo mejor no. A ver, mientras lo hacen, déjenme revisar aquí mensajes. Marina Rangel, muchos saludos, Marina. Ya hace rato que no te veía en los en vivos. Emilia, saludos. Luisina. Sí, esto va a quedar guardado, Luisina. Y queda programado. Cuantas veces lo escuches, cuantas veces te va a ayudar lo que requieras. Muchas veces hay personas que dicen, es que escuché un fortalecimiento y ay, sentí como vibraba, sentía estática. Y escuché otro fortalecimiento y no sentí nada. Pues que a lo mejor el que no sentiste nada quiere decir que a lo mejor no ocupabas lo que se fortaleció en ese video, en ese fortalecimiento. Por lo regular, cuando uno siente el fortalecimiento, es porque ocupa eso. Por ejemplo, a lo mejor pueden ver un fortalecimiento que dura 1 hora y a lo mejor van 30 minutos y no sienten nada. Y de repente, y por lo regular es así, cuando se toca el tema de los ancestros, siente uno como que como si se tuviera una estética, o siente como, a muchas personas me toca que durante la terapia, incluso aquí en los en vivos también, les da por estar eructando. Entonces, en algunas personas es normal que con los fortalecimientos o de otras técnicas también que manejan energía empiezan a eructar.
Pues eso quiere decir que ahí le está ayudando el fortalecimiento. Lázaro Quesada, saludos Lázaro. Virginia Martínez, Rosy, Rosalba Chávez Trillas, muchos saludos Rosalba. Mari Martínez, saludos. Verónica. Y Claudia Guevara, saludos Claudia. Ok, si ya se tomaron la selfie, vamos a continuar. Eli, saludos de Laredo, Texas. Entraste a tiempo, Eli. Pero la repetición, ahí sí te recomiendo repetirlo para que lo escuches desde el principio. Vamos a hacer un fortalecimiento ahora para la regeneración facial. Esto para ayudar los músculos, ligamentos, todo lo que comprende tanto el rostro y el cráneo. Vamos a fortalecer lo que es la piel, dermis, epidermis, tejido subcutáneo, músculos faciales, huesos craneales. En todo ello, liberamos y eliminamos completamente y desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, malas energías, implantes. Vamos a limpiar todo ello. Vamos a aumentar la oxigenación en todos estos elementos. Vamos a aumentar la cantidad de nutrientes que requiere. Y esos espacios que hay vacíos o huecos, vamos a rellenarlos con energía de la más alta calidad, de la más alta vibración. Incluso algunos ahí percibo que específicamente requieren emociones positivas en alguno de estos lugares. Vamos a cubrirlos con ellas. Y ahí percibo que hay alguien de los que están conectados que como que trae algún problema como que es una parte de arriba del cráneo. No es un dolor, lo siento como si fuera una sensación constante, como que va y viene, va y viene. Ahí percibo que es alguna memoria que viene de otras vidas, donde fue golpeado o atacado en esa zona. Vamos a borrar todas esas memorias, memorias negativas, malas experiencias, traumas. Y todo eso lo borramos de ustedes, ancestros y descendientes. Incluso vamos a eliminar enfermedades relacionadas con la piel, enfermedades relacionadas eh, con problemas constantes de erupción en la piel, con toxinas, con envenenamientos en la piel. Entonces lo borramos de ustedes, tanto en ustedes, ancestros y descendientes, en esta y en otras vidas, y borramos todo el efecto acumulado de ello. Corregimos, restauramos, regeneramos. Y vamos a aumentar el tamaño y la apertura de los ojos. Vamos a eliminar y drenar el exceso de energía que hay en las bolsas, ¿no? En las ojeras. Todo eso que está provocando el que sean unas ojeras muy pronunciadas, drenamos. De hecho, hay varias cositas ahí que están provocando eso. Vamos a aumentar la hidratación en el rostro de manera adecuada. Vamos a reforzar todos los nervios craneales que conducen a los ojos, sobre todo los nervios 2, lo que es 2, 3, 4 y 6.
Vamos a eliminar ahí rechazos, resistencias. Vamos a fortalecer esa conexión y la interacción. Y fortalecemos el flujo de energía. Vamos a reducir cualquier hinchazón bajo los ojos, inflamaciones, microinflamaciones, microtraumas. Vamos a remover encapsulaciones y fusiones celulares y tejidos muertos que estén afectando en cualquier zona del rostro o que estén provocando ojeras. Vamos a maximizar las conexiones linfáticas que van hacia el rostro y que parten hacia cada una de estas áreas. Vamos a disminuir la anchura de la nariz hasta donde la estructura de cada quien lo permita. Y vamos a aumentar la regeneración del cartílago. De hecho, ahí hay como 3 personas de las conectadas que tienen problema ahí con el cartílago. Vamos a realinearlo. Vamos a regenerarlo, restablecerlo, reestructurarlo. Y vamos a aumentar los espacios en la cavidad, en las cavidades de las fosas nasales para recibir mejor oxigenación, para poder respirar mejor. Okay. Vamos a quitar todo lo que inhiba la regeneración de la nariz. Incluso todo lo que inhiba la regeneración de músculos, ligamentos, tendones, nervios que hayan sido afectados en cualquier parte del rostro, incluyendo lo que es el nervio trigémino también, y las conexiones hacia cada uno de los dientes. Y vamos a reforzar las ramificaciones del nervio facial, el número 7. Sobre todo que va conectado con la nariz. Y vamos a fortalecer el sentirnos jóvenes, el vernos jóvenes. Vamos a ponernos fuertes para vernos y sentirnos como hace 20 años. Vamos a eliminar esas limitantes mentales relacionadas con la edad, con la vejez. Vamos a aumentar los pensamientos positivos de verse más joven, de sentirse con energía, libre de dolor, libre de molestias, libre de afectaciones físicas, libre de restricciones físicas, libre de cualquier dolencia, libre de alergias, de enfermedades. Vamos a eliminar la mente del colectivo, incluso la mente de la familia. Muchas veces entre la familia y el colectivo que dicen, es que a los 30 años empiezas con dolores, que a los 40 empiezan los achaques, o que a tal edad que empieza la menopausia. Entonces vamos a eliminar todas esas limitantes, creencias, esas programaciones constantes con las que nos han venido bombardeando y las corregimos. Vamos a aumentar el pH alcalino, iones negativos y las cargas electromagnéticas negativas. Vamos a disminuir el pH ácido, iones positivos y las cargas electromagnéticas positivas. Vamos a aumentar la producción, distribución y transporte de hormonas del crecimiento. Incluso ir hormonas sexuales y otros tipos de hormonas que se requieren en el cuerpo.
Y todo esto hacia las estructuras, músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos. Vamos a eliminar desechos celulares, de células muertas, desechos de parásitos también, cualquier resto de cualquier microorganismo que esté en medio de nuestras capas de la piel o en nuestras estructuras. Eso vamos a removerlo y drenarlo. Vamos a aumentar los nutrientes básicos: agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, ácidos grasos, triglicéridos de manera adecuada, de manera óptima. Vamos a eliminar todo ese estrés, toda esa tensión que nos afecta en la piel. Vamos a eliminar todos esos sentimientos negativos que nos afectan la piel también, que afectan los órganos, glándulas, sistemas, todas las estructuras. Y vamos a eliminar todos esos egregores también que pueden llegar a afectar nuestra salud a nivel físico, mental, espiritual y por ende nuestra piel, incluso nuestro aspecto derivado de todo ello. Vamos a fortalecer todos los músculos faciales. Fortalecemos, regeneramos, restablecemos, reestructuramos y aumentamos la aceptación e integración de occipito frontal, orbicular del ojo, prócer piramidal de la nariz, depresor superciliar, nasal, elevador del labio superior de la nariz, elevador del labio superior, cigomático menor, mayor, depresor del tabique nasal, elevador del ángulo de la boca. De hecho, vamos a elevarlo más eso. Vamos a reacomodar los músculos, ligamentos, tendones del rostro de manera adecuada. Vamos a elevarlos. Vamos a eliminar la flojedad, la falta de energía y aumentamos la energía en ellos, energía vital. Vamos a fortalecer lo que es risorio, bucinador, orbicular de la boca, lo que es también depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, mentoniano, y de todo ello liberamos emociones, miedos, reacciones, total, completa y absolutamente desde la raíz. Eliminamos, soltamos, dejamos ir. Fortalecemos, regeneramos e integramos y nivelamos todos los huesos del cráneo. Vamos a nivelar lo que es el lado derecho con el izquierdo y el izquierdo con el derecho. A ver, hagan una respiración profunda. Y vamos a remover incluso ahí formas de pensamiento negativas que tenemos respecto a nuestro aspecto, nuestra forma de la piel, en cómo nos vemos o cómo creemos que nos ve la gente. Que si por el color, que si por que tenemos alguna deformidad, o si tenemos un ojo más chico que el otro, o que un ojo está fuera de su órbita. De hecho, ahí las personas que tienen como estrabismo, vamos a nivelar los ojos, centrados, equilibrados y estables.
Ok. Ahora sí, no me va a alcanzar a ver todos los mensajes porque ahorita ya tengo una consulta. Tómense de nuevo la selfie en el mismo lugar y compárenla con la que se tomaron al inicio. Y pónganme en los comentarios si notaron algún cambio, si se ven igual o si sienten que se ve más inflamada la cara. Todo puede ser, ¿no? Entonces cada quien es diferente y si el cuerpo reacciona diferente. Yo sé que algunos van a decir que sí notaron mucha diferencia. Ya me ha tocado cuando he dado cursos y que veo este tema. Muchos ven mucha diferencia, hay otros que no notan diferencia. ¿Por qué se debe esto? Porque muchas veces hay otras debilidades que estén provocando o que estén impidiendo el mejorar el aspecto. A ver, voy a ver mensajes, a ver si me ponen ya algo, a ver si alguien ya hizo esa comparación de las fotos al inicio y ahorita. Carmen Julia, saludos Carmen. Adriana Gómez, saludos Adriana, ya volviste de tus vacaciones. Saludos Betty Martínez. Yo Filo, saludos. Lourdes, saludos Lourdes. Gaby hasta California. María Andrade, dice yo. ¿Notaste algún cambio, Mari? ¿Qué notaste? Por ejemplo, vean lo de las ojeras, cómo están en la primera foto y cómo ven ahorita en la segunda foto al final. Si notan que traen igual las ojeras, si traen menos, si se ven menos inflamadas. Los ojos también, si al inicio estaban más cerrados y ahora se ven más abiertos. O si a un lado lo tenían más caído y ahora se ve más nivelado. Dice, sí, Manuel, gracias. Muy bien, Adriana. Dice, dice Guadalupe, muchas gracias. Yo sentí mucho movimiento, sobre todo más en 3 áreas de la nariz, en el área de la nariz. Y en la foto, no sé si entraste después o antes de que dijera lo de la foto. Si no, igual para los que entraron ya casi al final, pueden repetir el video más al rato o otro día. Antes de empezarlo, tómense una foto en diferentes ángulos y al terminar, tómensela de nuevo y hagan esa comparación. Bueno, ya no voy a alcanzar a ver los demás mensajes porque tengo ya una consulta ahorita. Espero que noten mucha diferencia. Este les va a ayudar, como les dije al inicio, esto no es únicamente un fortalecimiento para que uno se vea más joven. No, aquí trabajé lo que son órganos, glándulas, sistemas, sistema circulatorio y todo lo que va relacionado con la piel, incluso las toxinas que provocan ahí pequeñas erupciones. Y de hecho hay otro pequeño fortalecimiento más enfocado o específico para los granitos de la piel, pero ya no me da tiempo ahorita, ya después trataremos ese tema también. Bueno, a ver, ¿ya no hay alguna duda? Bueno, nos despedimos. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina del Dios Yo Soy los proteja y bendiga a cada uno de nosotros y a nuestras familias en todas nuestras líneas del tiempo y todos nuestros planos de existencia, para que mejore nuestra salud, nuestra paz, la armonía en nuestras casas, nuestras finanzas, de manera fácil, rápida y sin esfuerzo, que veamos reflejados los cambios de manera inmediata. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Bendiciones para todos. Pronto, para los que son ya alumnos míos que ya han llevado fortalecimientos, recuerden que voy a hacer el taller ahora para el 1 y 2 de octubre. Voy a hacer el taller para mejorar las relaciones. Ahí por los grupos ya estuve pasando ahí alguna información, ahí para que estén atentos. Y también estoy preparando otros cursos, otros talleres. De hecho, estoy preparando uno que es de liposucción bioenergética. Este puede ser tanto con péndulo, también voy a manejar otra técnica que no dice péndulo, es más de forma energética directamente, con visualización y utilizando las manos. Y aparte vemos algo de rejuvenecimiento en este tema también enfocado a lo que es para bajar de peso. Entonces ahí para que estén
pendientes todos. Saludos y bendiciones y muchas gracias por estar en los en vivos. Trataré de la próxima semana hacer otro para que no estén tan espaciados. Saludos y bendiciones.